Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelados Podcast. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al quinto episodio de Desvelados Podcast. Antes que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo a qué horas van a escuchar este episodio. Hoy vamos a platicar sobre la música rock, por qué es vista como música satánica. Hoy vamos a platicar acerca de esto desde nuestras perspectivas. Tenemos como invitada especial que hoy nos va a acompañar durante este episodio a Melissa, que nos va a compartir sus experiencias, sus vivencias, su opinión acerca de lo que vamos a tratar hoy. Melissa, ¿qué tal? Bienvenida a este episodio. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos los que nos puedan escuchar en cualquier lugar o en cualquier parte del mundo, de Comitancillo, de San Marcos, de Guatemala, desde donde nos estén escuchando. Mucho gusto, mi nombre es Melissa Morales, soy residente de acá de Comitancillo. Soy maestra de educación bilingüe, la verdad, de música no estudié, pero el amor hacia ella me ha llevado a querer conocer y a querer aprender un poco más de su historia. Excelente, gracias y gracias también por aceptar la invitación de poder compartir también aquí, pues poder charlar un rato. Un café virtual, dijera alguien. Y pues bueno, justamente hoy vamos a platicar sobre lo que pues les decía a los amigos que se están conectando con nosotros. Antes de empezar también pueden suscribirse al canal de YouTube. También estamos disponibles ya en Spotify para que nos pueden seguir y escuchar los otros episodios donde platicaremos también de temas bastante interesantes. Antes, para ponernos en contexto, que el rock es un género musical que agrupa una variedad de estilos de música popular originados como el rock and roll a principios de la década de 1950 en los Estados Unidos y en Reino Unido, que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en los años 60. A partir de ahí entran como los subgéneros de la música rock. Dentro de los subgéneros, ahí está el indie rock, el pop rock, el hard rock, el rock ácido y entre muchos. Y también está el rock metal, pero dentro del rock metal se extiende como que otros subgéneros. Precisamente vamos a platicar sobre dos, pero acerca del heavy metal y el black metal. Pero pues también nos encantaría que Melissa nos comentara un poco acerca del rock. Tal vez para empezar podríamos de repente tener algo de conocimiento acerca como que la historia más o menos del rock y ya entrando ya en el metal. Así es, Alex, como bien lo mencionabas, el rock ha sido un proceso muy grande, ha evolucionado porque no se consolidó así como el género que es actualmente. Y como bien lo decías, desde 1950 se dieron los primeros sonidos de rock en la historia de este género musical tan grande y que alrededor del mundo la verdad es que es uno de los favoritos de la juventud. Bueno, según mi conocimiento, el rock ha provenido de géneros antiguos como el funk y el gospel. Anteriormente era muy, ¿cómo explicarte? Era demasiado tranquilo, solo eran sonidos de guitarra y sonidos muy tranquilos. Luego comenzó a surgir como un género un poco más para la rebeldía, como que cuando los jóvenes se juntaban en una esquina de su barrio, comenzaban a hacer unos sonidos un poco más rápidos, y así fue como comenzó a surgir el rock and roll. Luego del rock and roll surgieron otros subgéneros como los que tú has mencionado, el hard rock, que ha sido también uno de los géneros más solicitados pues alrededor del mundo. Enfatizando un poco sobre lo que mencionabas de los demás géneros, la verdad es que el rock es por decir que el hijo del funk y del gospel. Del rock se derivan estos otros subgéneros que tú mencionabas, y también como lo es el metal.
el metal ha sido uno de los géneros más populares. En lo personal es mi género favorito musical, pero no buscamos discriminar a ningún otro género. La verdad es que en ningún momento se ha tomado en cuenta eso. Sino que solo es como por sentir como que amor a un género, es como ahí elegir entre carne de res y carne de pollo. Entonces sí. Yo creo que sí, ahí entra lo que es, depende de cada gusto, uh-huh. ¿Va? También tengo una pregunta que pues no sé, ahorita se me nace. Uh-huh. ¿Te consideras como rockera o metalera? Nos encantaría que pues compartieras como el término o por qué los chavos, ¿va? O las chavas se hacen como que llamarse así. Uh-huh. Pues en lo personal, como te digo, el rock ha sido el padre de todos estos subgéneros. Y te digo que el funk y el gospel y los otros subgéneros de los que surgió, los otros géneros principales de los que surgió el rock, son como que los abuelos del metal, porque el metal es, por decir que un hijo del rock, porque no se consolidó así como hasta ahora. Pues la verdad es que en nuestra sociedad existen muchas etiquetas, bastantes etiquetas, en donde incluso las mismas bandas de rock o metal se han llegado a discriminar, por decir así, incluso a excluir a ciertas personas por sentirse pues superiores. Pero yo pienso que en el caso mío, bueno, sí me considero metalera, pero no toco en ninguna banda, no canto. Sí tengo mis géneros favoritos, pero el hecho de escuchar, porque a veces yo escucho rock antiguo, por ejemplo como rock clásica. Sí, rock clásico, por ejemplo a los Beatles, a Queen, a Kiss. Esas son bandas que pues dieron introducción al rock en los años anteriores. Y la verdad es que eso no me hace a mí ser menos rockero, ser menos metalero, el escuchar esas bandas. Tampoco puedo yo llegar a decirle a alguien, es que tú no sabes nada de esto, o no conoces de las bandas principales o de cómo surgió esto, entonces por eso sos menos metalero. Pero yo creo que las redes sociales han influido mucho en que haya mucha competencia entre los jóvenes actualmente. Uh-huh. Y entonces unos dicen, no, es que porque soy metalero me voy a tomar mis fotos en el cementerio y así. Uh-huh. Entonces como que comenzamos a querer encajar entre un grupo de personas, pero no sabemos exactamente cuál es el origen y el significado. Y el significado de lo que están haciendo. Entonces, en lo personal, a mí el hecho de que me guste toda clase de metal, o si me gusta el heavy, o independientemente de qué subgénero del metal me gusta, no me hace ser menos metalera. Y si yo escucho rock nacional, como no sé si tú tienes alguna banda favorita, como el Club o los Malacates. Ajá. Bandas nacionales. Como el rock pop, si no estoy mal. Ajá. Y eso no te hace ser menos fanático de esa música, no te hace ser menos rockero. Mientras que tú lleves ese sentimiento tan especial como hacia la música, mientras que tú cada vez que la escuchas sentís un sentimiento que te hace querer cantar, querer brincar. En el caso mío, las canciones que me mueven son aquellas que tienen una letra con sentido muy, muy, muy analítico hacia la sociedad. Entonces, pues eso no me hace a mí ser menos de algo. ¿Cuál sería como que la diferencia entre un rockero y un metalero? Uh-huh. Es que es un tema muy amplio, demasiado amplio. El rock, ¿has escuchado a las bandas como las que te acabo de mencionar? Uh-huh. Led Zeppelin. Sí. Esas como que tienen unos sonidos un poco un poquito más leve, más suaves, más suave, ajá. Uh-huh. Por así, a mi oído. Entonces, al oído del público. Entonces, esos son los géneros de rock. Ahora, el metal comenzó con la entrada de Ozzy Osbourne,
y el Led Zeppelin en su banda, ellos comenzaron a ingresar como que más riffs de guitarra, una voz un poco más batería, un poco más de ritmo, un poco de velocidad, inclusive las voces un tanto más como que agudas, sonidos más agudos, en fin, a esa música se le comenzó a llamar metal. Eso fue lo que comenzó como el género que es ahora. Pero yo creo que esto no solo es en este género de la música, digamos, cuando uno se considera, por ejemplo, rockero, metalero, y a veces como que ya hay estereotipos. Uh-huh. Pero también no solo hay, sino que también actualmente es en todos los géneros musicales. Si no estoy mal, bueno, yo no tanto soy fanático de Justin Bieber, no sé, pero no sé, él tiene como que sus fans y se les hacen llamar, uh-huh. No recuerdo cómo Believers. Es, algo así. Ya está. Sí, de verdad. Entonces yo creo que todos géneros tienen como que sus fans, solo que no son como que muy identificados o no son muy como que muy antiguos, como hablar de los metaleros y los rockeros. Entonces yo creo que es una cosa que siempre ha existido, solo que muchas veces no sabemos qué es realmente, y no entendemos y no abrimos como que la mente, que es algo como, digamos, como de nuestro diario vivir. Es algo muy común. Bueno, antes de empezar del por qué es, no sé, como que es Satán esta música de metal para muchas personas. Fíjate que se hicieron como experimento social, digamos, por qué la gente no le gusta la música rock metal. Entre, digamos, las respuestas de las personas comunes fueron como que no se le entiende, son puros gritos, es muy agresivo y es todo ruido. Según, digamos, un grupo de personas que se hicieron como que un experimento social, por qué la gente no escucha mucho ese género. ¿Qué opinas al respecto? Pues fíjate que no, bueno, lo que pasa es que hay que estar inmersos para tener conocimiento de lo que uno va a hablar. El metal sí, de lo que estábamos hablando es que el metal del metal se desglosan un montón de subgéneros. El principal, como el que tú estabas hablando, el que tú mencionaste, que es el heavy metal y el black metal. En el black metal se utilizan unos sonidos de la garganta que se le llaman guturales. Pero la gente no tiene conocimiento de cómo fue que comenzaron a surgir los guturales. Anteriormente las personas afroamericanas o los morenos, pues como los conocemos normalmente, que trabajaban en algodón, en la tapizca de algodón, o no sé cómo se le puede mencionar a eso. Y los que eran esclavos anteriores utilizaban el canto gutural para expresar su dolor, su cansancio. Entonces es algo que no conocemos bien. O sea, si yo llegara y le dijera a mi mamá, mami, es que usted me regaña porque la música que yo escucho son puros gritos. Pero anteriormente nuestros ancestros en sus ceremonias utilizaban los gritos guturales para expresar alguna alabanza hacia el ente que ellos hacia el ente que a ellos los representaba. El black metal en sí, que comenzó por ahí en Noruega, eso sí es blasfemia total. Es muy negro, muy oscuro, como que expresa cierto odio, cierto desprecio hacia el cristianismo. Pero tenemos que estar muy informados porque no todo es así. Lo que pasa es que generalizamos mucho. Y es como que te llegaran a decir, bueno, es que tu papá es moreno, entonces toda tu descendencia va a ser así. No se trata de eso, sino se trata de ahora en la actualidad, se trata de un poco estar más integrados, más inmersos, para tener un conocimiento de lo que estamos hablando. De hecho, fíjate que yo estaba viendo y cabal vi que sí hay rock metal cristiano, y a mí me sorprende también. Entonces, también respecto a lo que tú comentabas hace rato acerca de los gritos,
Fíjate que estaba leyendo un artículo que decía que como que el grito, el rock metal nació como que un manifiesto en contra de la política, en contra como que de crisis o de violencia, de esclavitud. Y es una onda bastante interesante y bastante curioso también para los que no tanto se sumergen dentro del tema, y pues la verdad bastante interesante. Sí, pues bien lo mencionabas, ese es un subgénero del metal es muy especial para mí porque es thrash metal. Es muy antisistémico, como que muy en contra de la política. Entonces me parece demasiado buena su expresión porque trata de ver que nosotros entendamos cómo está la realidad en una sociedad. Las letras, como tú lo mencionabas, también el metal cristiano. Incluso hay metal cristiano que suena como black metal, porque lo que pasa es que como lo generalizamos todo, y de que porque gritan y hacen los guturales y allá, entonces todo eso es satanismo. La gente ya lo tiene mentalizado de que es así, pero no. Hay white metal o el metal cristiano, lo que tú estabas diciendo, es que es gospel y la gente o las bandas las cantan en gutural. Entonces eso, lo que pasa es que debemos estar más informados. El thrash metal, de lo que tú estabas mencionando, que tiene las letras muy en contra del sistema, en contra de la política, hablando de los problemas que afectan a la sociedad, también tiene más o menos esas mismas características, de los gritos y todo eso, pero la letra es muy, muy realista, hablando mucho de lo que vivimos en nuestra sociedad. Sí, comparto tu opinión. Pues en todas las canciones que he escuchado en el género metal, incluso en Guatemala hay bandas de metal, de black metal, de heavy metal que sí hacen buena música. Yo estaba escuchando una canción sin miedo a morir, si no estoy mal, de Bandera de Odio. Entonces como que ellos como que cuentan o narran la historia de alguien. En lo personal no estoy en contra de ningún género, sino que cada género yo creo que tiene su finalidad. Yo creo que la mayor parte de la música que escuchamos es más música comercial, y no es música en sí, digamos que tiene buenas letras, pero la mayoría de las que ya he escuchado es como que tiene sus letras, como tú decías, en contra del sistema, o sobre psicosis social, o sobre la política, o cuestiones así. Es muy interesante también meterse dentro de cada cosa que a veces no solemos meternos siempre. Pero pues ya llegando a este punto, pues para ti, ¿por qué es como música del diablo para muchas personas? ¿Por qué las personas lo miren así desde tu punto de vista? Bueno, como te digo, a veces mi mamá me dice en la casa que le baje volumen a la música, que porque la verdad es que nosotros somos de religión católica. Entonces yo respeto mucho mi religión, porque la verdad estoy bautizada y las creencias pues familiares se tienen que respetar ante todo. Entonces yo creo que es en lo que la juventud ha fallado hoy en día, que se dejan llevar mucho en lo que vemos en las redes sociales. Te digo que las redes sociales influyen mucho en lo que la juventud de ahora trata de hacer. Eso de ir a hacer ritos satánicos, de que si yo no voy a sacar un muerto al cementerio me hace ser menos metalero. La verdad es que los jóvenes, nosotros como jóvenes vamos eligiendo entre lo que queremos representar ante la sociedad. Bueno, como en su mayoría así se ha entendido de que el rock o el metal es música del diablo, y ya lo hemos diferenciado bien, que el rock es algo parecido al metal, pero el metal es un poco más agresivo, más violento, más como que para expresar un poco más los sentimientos. Es como cuando tú estás muy enojado y explotas y empiezan tus sentimientos a salir, uno por aquí, otro por allá. Entonces los hace muy diferentes, bastante diferentes.
en cuanto a eso. Entonces no podemos decir que el rock puede ser satánico porque hay rock cristiano. Están los de Miel San Marcos, no sé si tú alguna vez has escuchado que ellos tienen solos de guitarra y hay rock romántico. Entonces no podemos generalizar y no podemos decir desde el principio, desde que escuchamos una canción que tenga un poquito de sonido de guitarra, decir que ya es satánico. O yo pienso que debemos, como jóvenes ahora, comenzar a informarnos, dejar a un lado las etiquetas, dejar a un lado el querer encajar en ciertos ámbitos sociales, el adoptar este género como una forma de vivir. En el caso mío, cuando yo era niña, yo decía, bueno, yo voy a ser rockera, porque la verdad es que sí influyó mucho en mi vida el querer comenzar a escuchar este tipo de música. Pero me daba cuenta de que yo no lo conocía realmente como era. Pero en la escuela era muy normal y que el que escuchaba música un poco pesada era el más malo y era para que todos te tuvieran miedo. Era un sentimiento bien como que de empoderamiento, ¿me entendés? Entonces, yo pienso que después al paso del tiempo yo comencé a entender un poco más acerca de lo que era ese género en sí. Luego descubrí un poco más el metal. Cuando yo comencé a escucharlo y hay canciones que hay géneros del metal que a mi gusto no son agradables. Y porque tienen en sus letras tienen demasiada violencia, es algo muy perturbante a veces para las personas, pero eso es a mi gusto. Entonces yo pienso que desde ahí debemos comenzar como que a informarnos y dejar a un lado el querer encajar en cierto grupo social. Por ejemplo, ahora los jóvenes que me escuchan entre 13, 14, 15 años y que de repente entre un grupito de amigos dicen, bueno, mucha, vamos a hacernos una sesión de fotos al cementerio y no sé qué, para que para que retomemos esa confianza de nuestros padres y podamos vivir escuchando esta música libremente. Sí, es que yo creo que más que todo es por estereotipos y también por la falta de información, porque muchas veces a veces lo hacemos por moda. Pues cuando hay algo que está de moda, pues a veces muchos de nosotros venimos y nos queremos encajar y ahí nos vestimos, ¿verdad? Y ahí a darle. Pero eso es lo que tú decías. Yo creo que lo más principal antes que todo es informarse, saber realmente qué significa. Sí. Y también partiendo de ahí, pues ahí hacer lo que pues uno considera bien, ¿va? Justamente hace ratos tú hablabas de las letras. Yo creo que las letras de este género de la música es bastante buena porque no habla, por ejemplo, en la mayoría, bueno, por ahorita no he escuchado, digamos, que haya una banda que habla como mal de la mujer o algo así, ¿va? O habla como que más algo de lo superficial, dijeras tú. Yo estaba escuchando algunas canciones y como más que todo son más en inglés, entonces, pero digamos los subtítulos y ahí yendo y traduciendo las letras, es como que habla algo como que del espíritu, de conexión, son muchas cosas y yo creo que es un punto bastante interesante del por qué este género aún sigue como que en pie, o sea, no se ha quedado como atrás como en otros géneros, a veces como que se pasa de moda. En cambio este género aún sigue y más en los diferentes países. Yo creo que es el género que cubra, yo creo que casi todo el mundo con este estilo. Y pues como decía, yo creo que las letras son bastante buenas, o sea, no ofende a nadie, no habla mal de una persona. Yo creo que el problema está donde las personas dicen que es satánico o algo así. Como tú decías, yo creo que es por el grito, porque es un poco más pesado, pues por la batería y otras cuestiones. Pero sí, hay que ver tanto, hay que investigar mucho antes de meterse, pues quizá de criticar, podría decir, de este género.
Pues sí, muy, es que esto es un tema muy amplio, demasiado, sí. De verdad. La música es como que una serie de sentimientos que cualquier persona alrededor del mundo es capaz de hacer, capaz de expresar al ritmo que le guste. Como tú bien lo decías, pues por el grito que la gente lo tacha pues como algo satánico, algo del diablo. Pero como te lo mencioné, hay metal en donde se canta en gutural con letra cristiana. Uh-huh. Y es demasiado amplio, te digo. Yo estaba viendo un documental en el internet acerca de cómo fue que comenzaron a surgir los guturales, porque a mí la verdad sí me llama mucho la atención eso de querer cantar en gutural, y incluso a veces en la casa como que empiezo a tratar de hacerlo, y a veces me regañan y me dicen, bueno, mejor me trato de tranquilizar, pero sí, la verdad es que porque a veces uno no tiene esa habilidad. Es que cantar en gutural es un arte completamente, porque no se trata de usar las cuerdas vocales con las que en este momento te estoy hablando, sino que dice que tenemos 2 cajas de cuerdas vocales, y las que se utilizan para hacer este tipo de cantos son las falsas, son las que tenemos atrás de la garganta, y es que es un rollo completamente especial. Es todo un arte, la verdad. Y yo pienso que no te hace ser satánico el vestirte de negro, el andar con tus playeras, porque existen logos incluso de bandas cristianas con el mismo estilo más o menos de algunas bandas de black metal. Entonces, yo pienso que por eso es muy importante el que los padres estemos al lado de nuestros hijos. Yo soy madre, tengo 2 hijos pequeños. Independientemente de cuál sea el gusto musical que ellos quieran tener al crecer, yo voy a tratar la manera de que ellos logren discernir, porque nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Correcto. Entonces, es muy importante el acompañamiento de nosotros como padres entre los hijos. Sí, es cierto, bien lo hemos escuchado en diferentes partes, y cualquier persona te puede decir lo mismo, que el metal expresa demasiada rebelión, pero por eso es muy importante que estemos informados, porque no se trata de que el ser un metalero ya tengas que ser un vago y tengas que irte a la calle todo el tiempo. Uh-huh. Pero sí, es muy importante el que estemos al tanto siempre de nuestros hijos. Sí, yo creo que también ahí entra el tema de la comunicación, digamos, estar pues ahí siempre como comunicados con los hijos, porque yo creo que a veces pasan muchas cosas por la falta de comunicación. Es un punto bastante interesante. Bueno, también me encantaría, no sé qué tanto de conocimiento tenés acerca de por qué los metaleros, por qué a veces ellos se pintan la cara. Uh-huh. Es algo demasiado representativo tanto en el black metal. Te lo había comentado, el black metal es algo nórdico que viene de Noruega, y uh-huh. Entonces fue ahí como que las principales bandas que comenzaron a surgir, como que lo hacían como un acto simbólico para representar sus sentimientos, lo que tenían, lo interior que tenían para expresarlo, porque un cantante de black metal no puede estar sonriendo en el escenario como otros que están ahí bien felices, sino que ellos pues como que lo utilizaban como ¿cómo explicarte? Para expresar como ajá, que sus sentimientos, su sentir, ajá, a través del maquillaje, ajá, y la música. Inclusive eso del maquillaje black metalero, como bien lo conocemos, es algo demasiado donde es que vivimos en una sociedad con bastantes estereotipos.
bastantes estereotipos, hablando más o menos en nuestro contexto. Correcto. Aquí en Comitán tú has visto a las chicas que se maquillan y imagínate ver a un hombre maquillado como todo un black metalero. Entonces nuestra gente se extraña de ver a personas así, pero no sabemos lo que esa persona puede llegar a sentir, lo que está tratando de expresar, y inclusive la gente lo piensa como que, ay, está loco, está tratando de llamar la atención, pero no, a veces es como que una manera de sentir, es como decir, como ver a las chicas, te decía, que se maquillan, lo hacen para verse un poco más bonitas, pero porque les nace ese sentimiento de querer agradarle a la gente. Sí, demasiado interesante. Y bueno, también agradecemos a las personas quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas. Y bueno, si eres metalero o metalera, pues también puedes comentar, bueno, qué opinas respecto a lo que nosotros estamos pues platicando o charlando hoy en este episodio. Ya estamos a la recta final de este podcast. Gracias a ustedes por escucharnos. Pueden compartir en las diferentes redes sociales. Pueden, como decía hace rato, pueden dejar su comentario. ¿Qué opinan ustedes acerca de este género de la música, en la música rock? Bueno, para ir terminando, ¿algo que agregar? Bueno, pues como les decía, es mi humilde opinión. Yo solo soy una persona común y corriente en la sociedad. Es lo que más o menos he logrado aprender a la edad que tengo. La verdad es que a mí me hace falta mucho por aprender acerca de este género tan importante en la música alrededor de todo el mundo. Era lo que le comentaba hace rato a un amigo y le dije, mano, mire, es que fíjese que esto, y le comenté un poco. Y me dijo, es que eso es un tema muy amplio, dijo. Sí, es demasiado amplio. Inclusive él es miembro de una banda de black metal de San Marcos, no, de metal experimental. Uh-huh. Entonces, él me estaba comentando un poco de la historia y me dijo, no, es que nuestra sociedad lo ha relacionado mucho con el satanismo. El rock es algo muy diferente al metal. Era lo que yo les acababa de comentar. Pero muchachos, jóvenes, chicas a las que les gusta esta clase de música tan especial, tan llena de sentimiento, tratemos de informarnos lo más posible y tratemos de no querer encajar en un grupo de amigos, sino que ser auténticos. Más de alguno va a criticar y me va a decir, bueno, es que ella no sabe nada, no sabe ni de lo que está hablando, pero es que vivimos en un lugar en donde tenemos que ahora tratar de resaltar como somos, tratar de ser auténticos, tratar de tener nuestro propio punto de vista, nuestra propia manera de ser, y no querer adoptar algo de lo que ya ha venido desde tiempos anteriores y querer ser así, porque no se puede. Entonces, tratar de ser un poco más auténticos, tratar de investigar, y sobre todo, tratar de entenderle a la letra de lo que estamos escuchando. Tratar de buscarle un sentido, tratar de involucrarlo incluso a nuestra forma de vida. Entonces, solamente es eso, y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti también, y de repente también en una próxima tal vez vamos a ver si nos acompaña un metalero que es parte de una banda, pues sería chilero, pues sí. Ahí nos comparten por si conocen a alguien. Sí. Entonces aquí todo es bienvenido, como decía a Melissa, que pues de compartir, digamos, nuestras pues vivencias, nuestro punto de vista, sin ofender a nadie, pues que seamos un poco más abiertos. Uh-huh. Y así, porque así vamos a aprender también. No podemos encerrarnos en una sola cosa, uh-huh, sino que también abrirnos la mente y ver las cosas que a veces pues solemos obviar, ¿va? Uh-huh. Pero bueno, gracias a ustedes, también gracias a ti, Meli, por aceptar la invitación. También puedes dejar tus redes sociales, de repente alguien quisiera pues
pues platicar contigo también acerca de esto, ya que pues compartiendo aprendemos también más. Sí, bueno, mi Facebook personal aparezco como Meli, solo Meli, ahí aparezco, es simple y corto. En Instagram también como Meli_Janet. Y son mis únicas redes sociales, son personales, pero si más de alguno pues quisiera inclusive decirme o informarme algo de lo que yo no pude mencionar, pues con mucho gusto yo escucho. Muchas gracias a ti por haberme invitado. No, gracias. Y bueno, yo he visto que haces buenas playeras también. De repente alguien está interesado, pues ahí pueden comunicarse con ella. Yo creo que ella tiene un emprendimiento de serigrafía con buen material, ¿no? La verdad es que no le he puesto nombre a este proyecto, pero bueno, si gustan alguna clase de artículo metalero, rockero, tengo playeras con los logos de las bandas, inclusive si ustedes gustan personalizar alguna playera, pueden comunicarse conmigo, ya les dejé mis redes sociales, pueden mandarme un mensaje y con gusto les dejo mi WhatsApp y así nos ponemos a charlar. También tenemos otros servicios como calcomanías, tazas, pueden comunicarse conmigo y les brindo más información. Claro, gracias Meli por aceptar la invitación. Bueno, hemos ya terminado con este episodio, pues para facilitarles el trabajo, por si quisieran contactarse con ella, pues en la descripción pueden ir a ver el link de sus redes sociales para pues, comunicarse con ella. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Ha sido nuestra plática de hoy. Bueno, gracias amigos. Ya nos despedimos. Nos escuchamos en la otra semana. Y pues tomen agua y chao. Esto fue Desvelados Podcast. Gracias por escucharnos.